Vázquez. Soy Michel Castillo. Soy Rubén Rodríguez. Y esto es Hablándole a la Iglesia. un podcast dedicado a tratar asuntos, interrogantes, cuestiones que los hermanos tienen que no pueden, al menos ellos, responder o estudiar, vamos a decirle así, de manera profunda en la iglesia, ni en los estudios bíblicos, ni en los sermones, porque se tratan por arriba, pero no de la manera en que lo hacemos aquí en este podcast, que lo hacemos conversando. Y hoy tenemos a Michel. Bienvenido, Michel. Qué bueno, pastor Michel. Claro. Michel está sirviendo al Señor allí en Camagüey. ¿Cómo te ha ido por allá? Todo bien, gracias al Señor. Viendo cómo la obra del Señor allí operando en los corazones. Y sobre todo en mi familia también. Amén. La manera de que Dios ha estado operando en mis hijos y en mi esposa y por supuesto en mí también. Qué bueno, Michel. Oye, Michel, ¿te llegó el parol? ¿Te llegó el palo, Michel? Ese es lo último que escucha el cubano. Ese es lo último que está ahí en punta. El ¿Y famoso por qué parol. será que está todo el mundo tan ansioso así porque le llegue el parol, le llegue el parol? Claro, es que las personas tienen en el corazón prácticamente materializado y creen que sus expectativas van a ser suplidas con emigrar del país. Ese es el punto. Y saben, eso es lo que tenemos para hoy, para el podcast de hoy. ¿Qué debe, si está bien, irme del país para tener una mejor vida? Si es bueno salir de un lugar tan difícil como nosotros sabemos cómo es este, para sencillamente tener una mejor vida. ¿Qué crees? Bueno, primero que nada vamos a dejar algo claro, porque eso no es una pregunta que se responde si está bien o si está mal. Exacto. Eso depende de una serie de factores. Lo primero que tenemos que decir es que salir del país no es pecado. Emigrar no es pecado, no está mal en sí mismo. Vamos después, ustedes van a seguro a dar su opinión en este sentido. Pero dejar de satanizar primero que nada a alguien que quiera tener una mejor vida para su familia y que quiera pues darle digamos, mejores condiciones que quizás no las tiene aquí, porque hay mucho que valorar en eso. Primero, dejar eso claro. En sí mismo no podemos decir y afirmar que porque alguien viaja y se vaya a otro país, está obrando mal delante del Señor. Sí, yo creo que eso es lo primero que tenemos que aclarar, porque hay muchos por ahí que tratan de regular la vida de los demás por el simple hecho de que tienen que quedarse aquí, que es pecado salir, es pecado irte para otro lugar, es pecado abandonar la tierra que es tuya y toda esa pila de cosas y demás. O cuando la Escritura misma ha mostrado de muchas maneras a un pueblo moviéndose, a generaciones yéndose a otros lugares para tener una mejor vida. No es malo mejorar en la vida. Y eso tenemos que dejarlo claro, porque no es malo, es que decir que es malo es negar la realidad actual de nosotros, porque todos los días nosotros buscamos mejorar en nuestras vidas, buscamos mejorar en nuestra forma en que vivimos, en los lugares en que vivimos, aún en este lugar en el que Dios por su gracia nos ha permitido estar. Saben, no sé si ustedes habrán notado que básicamente, prácticamente todos aquellos que censuran, que critican, de una manera, o sea, sin amor a estos que procuran emigrar, finalmente ellos mismos son los que terminan yéndose, abandonando familias, abandonando ministerios. Me hiciste acordar de algo. Es curioso. Hubo alguien que una vez me dijo, o no me dijo, predicó Sí. desde a una multitud diciendo que él era el último que se iba a ir de Cuba y que él iba a pagar el morro. ¿Sabes qué pasó? Se fue y se llevó el control remoto porque lo iba a pagar desde allá. Es así. Lo mismo que tú decías, ¿no? Sí, sí. Ahora, yo sí creo que, como todo en la vida, en la toma de decisiones, ya sea que en ese sentido, porque uno toma decisiones para mejorar la vida, uno sí tiene que tener en cuenta varias cosas, porque no es solamente lo que debe marcar tu vida, la mejoría, vamos a llamarla de algún modo, y pasar por alto otras cosas que como creyentes estamos llamados a considerar, a vivir y a tener en perspectiva. Y me refiero con esto a la voluntad de Dios. Me refiero con esto
a vivir para Dios. Me refiero con esto a la palabra del Señor. O sea, si uno está considerando irse del país, moverse de una provincia a otra, moverse de una casa a otra, de un barrio a otro, para mejorar, lo único que debe motivarte a ti no debe ser mejorar nada más. No debe ser esta visión pragmática de la vida, donde solamente se enfoca en mejorar y pasa por alto las cuestiones de que cómo voy a vivir allí para Dios, dónde me voy a congregar, cómo va a ser mi forma de comportamiento, qué voy a dejar, a quién voy a dejar. Todas estas cosas uno tiene que tener en claro para tomar una decisión y todas deben ser guiadas por la palabra. O sea, como la Biblia, cuando yo miro, por ejemplo, todo lo que es los proverbios, lo que me está enseñando es sabiduría. Todos los libros, o sea, Eclesiastés, me está enseñando cómo puedo yo vivir para Dios en escenarios cualesquiera que sean. Por eso decíamos que había que valorar muchas cosas, porque todas las condiciones no son iguales y todas las motivaciones no son iguales. Por supuesto, esta es una pregunta donde nosotros no estamos preguntando por la motivación. A veces nosotros confundimos las acciones con las motivaciones. Queremos a veces atacar lo que es la acción. No, querer ganar más dinero es malo, es pecado. No querer ganar más dinero no es pecado. Pecado es el amor al dinero. Y uno puede pensar, puede ser que una familia, digamos que un hombre de familia que se esfuerza en Cuba por proveer para su familia y no puede proveer, su familia está pasando necesidades graves que por mucho que él no es negligente, él trabaja, él se esfuerza, pero la condición económica que todos conocemos, la situación del país no le permite proveer para lo suyo. Y él quiere proveer para lo suyo y se le abre la oportunidad de poder ir con su familia a un país donde él, de una manera honesta, trabajando, esforzándose, va a poder proveer para su familia. Pues está bien, porque lo que no está bien es que él pierda la oportunidad de proveer para su familia y, como dice la Biblia, venga a ser peor que un incrédulo, porque el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo. Entonces, estamos hablando de un caso donde esta persona, pues, debió salir del país porque esa es la única manera en que él iba a poder hacer lo mínimo por su familia, por decirlo de alguna manera. Yo creo que algo que tiene que tener en cuenta el cristiano, tenemos que tener en cuenta a la hora de irnos para mejorar, tiene que siempre ser la gloria de Dios. Siempre tiene que estar marcando el rumbo de nuestra vida. Y eso para nada estamos diciendo que esto es espiritualizar nuestras decisiones. Porque yo puedo desear mejorar, tener un buen negocio y ser eso para la gloria de Dios. Como Pablo le enseña a los Corintios, y yo creo que el hecho de poner este calificativo todo lo hace esencial para la vida, indispensable. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hechos, y ese hecho es moverte a otro lugar. ¿Qué tiene que ser? Todo debe hacerse para la gloria de Dios. Muy importante eso, Iván. Y eso mismo, o sea, el vivir nosotros para la gloria de Dios es lo que nos debe motivar entonces a tomar las decisiones correctas. Sí. Por ejemplo, seguimos este mismo asunto de la migración, ¿no? Hay muchos hogares, incluso hogares creyentes, que hoy día están divididos por no tomar una decisión que glorifique a Dios. Y vemos entonces a familias o esposos que han emigrado y han dejado atrás esposas, hijos. Y hemos visto un resultado nefasto sobre eso. Sí. Matrimonios divididos, es decir, vuelven otra vez a tomar otras familias y así, por una motivación de mejorar, termina entonces una familia destruida. Y eso es una cosa, es un fenómeno que se está viendo muy fácil con todas estas situaciones. Desprecian el consejo de Dios, desprecian el vivir claramente, porque a veces pensamos vivir para la gloria de Dios como algo abstracto, pero no es abstracto, es concreto. La Biblia está allí para decirnos cómo vivir para la gloria de Dios, cómo tomar decisiones sabias, cómo no abandonar a los nuestros, cómo amar a nuestra familia, a nuestro prójimo. O sea,
no hay que empezar a tratar de ahora ponerle la gloria de Dios a una decisión que es sencillamente puramente egoísta, puramente contraria a lo que la Escritura dice. Eso no es para la gloria de Dios. Exacto. Miren, yo estaba ahora mismo hablando de este tema, me acordé de un texto en Santiago, porque Santiago es como los proverbios. Empieza a decir una serie de cosas, de exhortaciones y de sabiduría, y a veces se vuelve difícil entender a Santiago. Se pone, como decimos nosotros, denso, ¿no? Pero él le habla a aquella gente que tienen la perspectiva de moverse a lugares para mejorar. Les habla a aquellos que quieren irse a un lugar a establecer negocios, a hacer cosas, a tener prosperidad. Y no es malo. Fíjate, Santiago no los, como dice Rubén, los ¿cómo es? No lo sataniza. No los sataniza. Santiago le dice, ustedes van a ir a tal lugar, lo voy a frasear con mis palabras. Y van a decir, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto. Él le dice, espérate. En lugar de eso deben decir, si el Señor quiere. Exacto. O sea, Él no les dice, no vayan. Él no les dice, es pecado irse de este lugar para ir y emprender en la vida. No. Es lo que les corrige la arrogancia de irse sin tener en cuenta a Dios. Exacto. Y es lo que ha pasado con muchos. Exactamente. Se van y se olvidan del Dios que los creó. Se van y se olvidan del Dios que los rescató. En los casos extremos he conocido a muchos que se han ido de aquí, de este país, sirviendo a Dios con una estela de años tremenda y han llegado allá para no servir a nadie, para servirse nada más que a ellos mismos. Entonces, se olvidaron de Dios, se olvidaron de aquel que les rescató. Entonces, y no entienden que todo lo que nosotros vamos a hacer en este mundo debe hacerse para Él completamente, lo cual implica todo. Y también ahora reforzando un poco la idea que estás dando, ¿no? Nosotros nunca debemos olvidar que el Evangelio es el que debe también motivar el corazón del creyente. Es verdad que debemos procurar siempre el beneficio de nuestra familia y que emigrar o mejorar en la vida no es pecaminoso, pero debemos entender la suficiencia del Evangelio sobre todas las cosas, Sí. incluso sobre esto mismo. Yo creo que eso es fundamental. Claro, entonces yo creo que la respuesta a la pregunta, en base a lo que hemos estado viendo, nosotros podemos decir, o sea, no está mal, pero está mal si las motivaciones son pecaminosas. Exactamente. Quizás tú eres una persona que aquí Dios te provee de lo necesario, o sea, Dios te está proveyendo aquí, sabes que aquí en Cuba, con toda la miseria que hay, pues Dios te está sosteniendo a ti y a tu familia, pero quieres más, no es suficiente. Entonces, valora la motivación porque no es una buena motivación y puede haber problemas. Puede ser que eres una persona que para poder cumplir ese anhelo de vivir tienes que ir y dejar a tu familia. No está bien que dejes a tu familia. No está bien que dejes a tu familia porque piensas que tu familia lo que más necesita es tener dinero, que tus hijos tengan un par de zapatos, pero tu hijo te necesita a ti a su lado, no más que un par de zapatos y más. Si tienes que elegir entre darle un par de zapatos y mejores ropa y satisfacer todas sus necesidades a costa de que tú te vayas y los abandones a ellos, estás tomando una muy mala decisión en tu vida porque tu hijo, Dios te puso para estar al lado de tu hijo y para estar al lado de tu mujer. Digo de mujer porque generalmente esto lo hacen los hombres, se van porque yo después saco mi familia. Y la realidad es que pasan 2, 3 meses, 4, 1 año, 2 años y en el peor de los casos y lo que en 80%, pues un buen día ocurre que ya no quiero saber nada más de ti, encontré otra mujer, Exactamente. Claro. se acabó el matrimonio y ahí todo terminó y dejaste a tu familia abandonada. ¿Por qué? Sí, así. Yo creo que si los que nos están escuchando pues tienen pensado emigrar, salir, yo quisiera ayudarles a considerar 3 cosas en este sentido. 1, reflexiona profundamente con respecto a la motivación y filtra estas cosas a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz. Si el irte del país, el mejorar en tu vida, el tener buenas cosas, más comida, es lo único que define tu vida, creo que has cambiado el Evangelio. Exactamente. O sea, no está malo, como lo dijimos al principio, hacer estas cosas, pero tienes que reflexionar si estas cosas han venido a ocupar ahora el centro de tu vida y que no es Cristo, porque entonces vas a tener serios problemas.
porque la vida del hombre no consiste en todas estas cosas. Lo segundo es escudriña la palabra de Dios para encontrar la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios expresada en la palabra para la toma de decisiones. O sea, no contradigas ningún principio de la Escritura a la hora de irte. No peques yéndote, abandonando a la familia, dejando gente atrás que Dios te ha mandado a ti a cuidar. Y tercero, pon en perspectiva el reino de Dios, lo cual significa vete, pero vete para vivir el reino, Amén. para extender el reino de Dios, no para olvidarte del reino del cielo. ¿Ok? Entonces yo creo que eso le diría a los que están considerando esta pregunta seriamente. Sí. Amén. Amén.